El gobierno del presidente Orsi se va a tomar unos días para analizar los efectos que tiene en la política económica del país y en nuestras exportaciones los nuevos aranceles anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando en lo que él dio en llamar el Liberation Day hizo anuncios de aranceles muy altos para algunos e igualmente del 10% para otros países como Uruguay. Eso ha generado en las últimas horas, como decíamos más temprano, tensión en casi todas las bolsas del mundo, donde ayer fue un jueves negro. Y además, la reciprocidad de algunos países, como hoy China, que anuncia un 34% de aranceles para los productos que lleguen a ese país de parte de los Estados Unidos. Y esto, como fue dicho también, ha echado para atrás 40 años de vínculos comerciales entre los países y además se ha pasado por encima de la gestión y del trabajo que realiza la OMC. Todo este escenario es interesante conversarlo esta mañana con el doctor Sergio Abreu, secretario general del ALADI y además ex canciller de nuestro país. Doctor Abreu, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va, Francisco? Un gusto de estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Doctor Abreu, una primera mirada suya en su calidad de experto sobre el tema, con esto que ha pasado en las últimas horas, donde Trump anuncia unos aranceles, Europa, China le contestan, nosotros en el medio esperando a ver qué nos pasa. Yo le resumiría así. Esto es una bazuca tarifaria al mundo comercial. Quiere decir que se destruye todo el sistema de reglas estables, la Organización Mundial de Comercio, que tiene todas las normas desde el punto de vista comercial y los aranceles y todo lo que ha trabajado para llegar a una guerra comercial, por decir así, con una destrucción de la seguridad jurídica y de los derechos que tienen los estados asumidos y adquiridos dentro de la Organización Mundial de Comercio. Esto es una guerra comercial, una guerra tarifaria, pero es una guerra comercial. Se va a derivar en una guerra de divisas, por supuesto, y esa guerra de divisas desde el punto de vista va a tener relaciones de tipo monetario, circunstancias de monedas, bueno, todo lo que ustedes que tú estabas recién diciendo sobre el impacto sobre el jueves negro y las bolsas y donde como viene cayendo, hay una bazuca, vamos a decir, en la economía mundial donde empieza la guerra de todos contra todos. Entonces esto ya es, digamos, un mundo de asimetría y de luchas entre equilibrio de poder. Estados Unidos, más allá de que pueda soñar que pueda recuperar la economía y que el proteccionismo lo puede levantar o tener el día de la liberación, yo creo que no va a ser de la forma en que lo está planteando, por razones que los economistas conocen mucho más que yo, que puede ser la inflación por un lado, el desempleo también, aunque parezca contradictorio, y la insatisfacción de la población respecto de lo que puede ser el impacto de la economía doméstica en los propios Estados Unidos. De manera que este tema viene además calificado o discriminado. Entonces uno dice, bueno, vemos bien cómo le coloca aranceles a los más altos, a China, 34, a Europa. La capacidad de retaliación, vamos a decir, la capacidad de respuesta que podrían tener, que va a existir, que es el otro tema, porque cada uno se va a sentir como en la obligación de responder. Hay dos países que se han exonerado de los temas, de las tarifas en la, vamos a decir, en la América, en el continente americano, los América Latina, que son Canadá y México. Sí. Pero esos solo están exonerados en todo lo que de alguna manera tiene en el propio sector del Tratado de Libre Comercio. Es decir, hay una visión donde parecería que comenzaría a desarrollarse un criterio del nearshoring, que le llaman una cercanía, para poder alimentarse en las economías más cercanas. El otro que tenemos para todo el resto de América es el 10%. Sí. Y el 10% no es una cifra, diríamos, importante, pero no es la cifra, sino el criterio unilateral, el criterio de decisión que el propio presidente Trump lo toma como si fuera, digamos, el dueño, el que reparte las cartas, el que tiene las marcadas, el que, bueno, todo. Y
este tema es más peligroso, la guerra de no tener normas que nos aseguren que quizás los porcentajes que nos apliquen. Claro, en eso se basa, entre otras cosas, doctor Abreu, que por ejemplo a países de América le aplicó el 10%, pero por ejemplo a Nicaragua, que sabemos que se maneja de una forma también al costado de todas las normas, le aplicó un 34%. Bueno, pero eso es un tema más ahí sí, esto es un tema más político que de economía y de comercio, porque obviamente si bien en Centroamérica tiene una zona de libre comercio, que son otros temas, Centroamérica tiene zona de libre comercio con los Estados Unidos, así que Estados Unidos viola todas las normas de la zona de libre comercio y le dice a este tanto, a este tanto y a este tanto. Hay niveles arancelarios que están reflejando una sanción o un enfrentamiento político, como sucede, digamos, en algunas partes de los países del Caribe, ya sabemos muy bien en qué está planteado con los Estados Unidos. Pero esa diferencia que hace es una señal también, pero más política que comercial, claro, por decir. Claro. Lo que sí es para el resto de nosotros, para el resto de América, el 10%, bueno, va a tener distintas repercusiones de acuerdo a la simetría, es decir, de acuerdo al volumen de exportaciones que cada país tenga. Entonces, hay países como el caso del Uruguay, que son la carne bovina y los subproductos, la madera, la celulosa, bueno, los citrus, algunos que están, bueno, hay que ver. El Uruguay, por ejemplo, tiene 20.000 toneladas de carne exoneradas en la época nuestra de la negociación con la ronda de Guadalajara. Bueno, hay que ver si esas 20.000 toneladas les aplica el 10% o no, qué impacto puedan tener. Es un tema de política comercial, vamos a decir así, que cada país analiza en función de su relación con los mercados, pero sobre todo en este caso con el mercado de Estados Unidos. Claro. También hay una relación estratégica en el mundo, porque muchos van a buscar, algunos como exportadores van a buscar diversificación de mercado, nuevas oportunidades, quizás nuevas oportunidades como la que se está planteando o que se plantearía con la Unión Europea y el Mercosur, si es que están en posibilidad de terminarlo, aunque hay señales relativamente positivas. Hay una movilidad que cada país va a mirar en función de su asimetría. El Brasil tiene, bueno, políticas distintas. Lo vimos, por ejemplo, que se aplicaba el Uruguay, le aplicaba el dumping en materia de leche, que es un tema absolutamente discutible. También China le ha aplicado al Mercosur una cláusula de salvaguardia sobre la carne que están investigando para ver si pueden aplicarle algunos aranceles. De manera que aquí lo que más grave de todo es que aquí no hay normas, él vale todo. ¿Y quiénes son los que valen más? Los países con mayor fuerza económica o los países con ventajas muy comparativas. Entonces, en este tema, el Mercosur por un lado y los países chicos, como el caso del Uruguay, bueno, tienen que definir una estrategia, su política exterior, ver cómo se afecta, pero el interés nacional de cada uno va a prevalecer. Claro. El que crea que lo va a defender el otro está equivocado. Eso le iba a preguntar justamente, doctor, porque da la impresión de que a partir de la decisión que tomó Trump, que ya venía anunciando o amenazando con esto, de lo que había hecho en su momento con México y con Canadá, que fue para adelante y luego para atrás y luego para adelante nuevamente, da la impresión de que han quedado por lo menos dos caminos bastante claros. Uno es negociar, sentarse a negociar, intercambiar con Estados Unidos y ver cómo se puede corregir esta situación, o aplicar medidas espejo, como por ejemplo ha tomado China en esta mañana. ¿Qué camino recomienda usted, digamos? Y sobre todo, ¿con quiénes? Ir Uruguay solo a sentarse a una mesa a negociar con Estados Unidos parece poco creíble. La otra opción es con el Mercosur o con Brasil. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo sabe que no tengo alguna limitación en materia de expresiones por el tema de la análisis, ¿no? Pero de todas maneras vamos a hablar de las economías pequeñas, de las economías pequeñas. El caso del Uruguay, que el Uruguay necesita obviamente distintas negociaciones con su tiempo, tiene productos muy sensibles, también es cierto que tiene que administrar el 10%, pero todos estos países chicos tienen que ver además
las opciones, la diversificación de mercado, el análisis del daño, pero sobre todo ver si las medidas espejo, si esas medidas espejo realmente tienen un impacto importante. Una medida espejo, vamos a decir, ¿qué le va a pasar a Estados Unidos? O nos puede pasar a cualquier país que sube los aranceles. El aumento de los productos e inflación. Entonces hay que tener mucho cuidado, depende del volumen que tenga con los países, pero todo ese tema también es cierto que el Uruguay tiene, como el Brasil, principal socio comercial es China. Claro. Sin aranceles, sin ningún tipo de preferencia. De manera que ahí va a haber un tema estratégico que va a tener que manejar. Pero yo diría los países pequeños, por decir así, de economía más pequeña, tienen que tener su propia estrategia, pensarla, coincidir, pero no creer que la generosidad de nuestros vecinos, que puede existir, no va a pasar por encima de su interés nacional. Brasil nos ha aplicado un dumping a la leche, como yo dije, tenemos dificultades de toda naturaleza, y esto es de la historia de la trenza argentina-brasileña, que son bilaterales en su manejo o unilaterales en su manejo de los intereses. Estoy diciendo pensamiento crítico, pensamiento estratégico y sobre todo ver cómo se plantean las cosas con un solo elemento. La ideología acá no existe. Acá no existe. Y en este tema lo importante es: si no hay inversión no hay comercio, si no hay comercio no hay empleo, y si no hay empleo no hay paz social. Y depende mucho de nuestro esfuerzo del país, como decía el viejo Artigas, no podemos esperar más, tanto de nosotros mismos. Bueno, no digo que cambiemos el mundo, pero tampoco creamos que los compañeros de viaje, cualquiera sea y de cualquier lado, pueden tener el mismo destino o nos quieran bajar en la primera parada que les parezca que molestamos. Claro. Entonces, este es un tema muy importante. Es una política también que debe compartirse de Estado, porque es una política de inserción externa, no solo arancelaria, sino de exportaciones y del mundo de la guerra comercial. Es decir, acá se acabó las normas, estamos todos los países grandes están con la bazuca en el hombro disparando aranceles. Y nosotros tendríamos que ver también, no qué hacemos con los aranceles, porque no, para mí no sería la mejor solución, sino cómo administramos toda esta relación en la región, el Mercosur, la negociación con la Unión Europea, pero también siempre pensando en que el Uruguay tiene que desarrollar la inteligencia molesta y la seriedad. Doctor, para usted que tiene tantos años en el manejo de las cuestiones internacionales y además con este cargo que hoy ostenta, por supuesto, como secretario general de la ALADI, ¿qué implicancia tiene que un país con las dimensiones y los impactos relativos que tiene Estados Unidos opte por un camino de estas características, salteándose instancias como por ejemplo la OMC? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque es muy buena, porque en realidad hasta hace poco, obviamente, recordarás que la OMC terminó con el nombre de Uruguay, la ronda Uruguay la que llegó hasta la OMC. Es el esfuerzo, el gran aporte del Uruguay. Pero ¿qué pasa? Hoy este mundo tiene una guerra comercial, una guerra tecnológica, y hay dos grandes competidores que son China y Estados Unidos. En general, vamos a decir, hay una dificultad en la Unión Europea y uno lo ve cómo se van midiendo en todos los aspectos. Pero ¿qué sucede? Ahí está el tema. Hoy los liderazgos se manejan con un criterio mucho más prepotente y hasta cierta irracionalidad, como lo sucede con el presidente de los Estados Unidos, y con el sentido de que, bueno, no hay normas que valgan la pena, yo voy a seguir para adelante, y yo creo que no sé si ya es tarde lo que está haciendo, y bastante tarde, porque hoy China es el exportador de bienes del mundo, el primer exportador de bienes del mundo y el tercero de servicios. Y también no sé si es tarde quiere decir en la guerra tecnológica que va a tener, sobre todo los aspectos de lo digital. No es casualidad que cuando el presidente Trump, y ahí está
lo vemos claro, la asunción del cargo está acompañado de Zuckerberg, sí. Musk y Bezos. Es decir, hay otro mundo y ese mundo hoy es del pasado. Ni el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede decir nada, ni pudo haber sancionado, ni pudo sancionar a Cuba, a Rusia, nada menos que a Rusia, por la invasión a Ucrania, que es una violación flagrante del principio de integridad territorial. Eso y otros más. Así que se acabó el mundo, se acabó la globalización, se acabó la gobernabilidad antigua, empezó el mundo de los nuevos líderes que en esa lucha van a ser los que les parezca hasta que se pueda regular algo y pueda existir algo que te dé cierta seguridad a los países más pequeños, porque los países más pequeños siempre son la variable de ajuste de las grandes potencias. Y acá está China, que ya, como digo, mete cláusulas de salvaguardia ahora a la carne brasilera, uruguaya, para analizar. Ahí no importa. En la retaliación van a trabajar los dos, si no se ponen de acuerdo, bueno, se van a poner de acuerdo, porque esto es un tema al final de competencia y cooperación. Pero mientras tanto, nosotros no llegamos ni a la talud para ver el partido, ¿eh? Entonces, para eso, yo digo, todavía falta muchas cosas más, porque además el presidente Trump tiene su estilo, un estilo que tampoco es nuevo en el sentido de lo que está haciendo, porque el presidente Biden continuó su primera guerra comercial con China, con el aluminio, con el acero, y profundizó también la guerra comercial, sin perjuicio de que el estilo del presidente Trump, bueno, ha abierto todas las puertas de conflicto en todos los niveles, en todo el mundo. Claro. Entonces, con ese criterio, yo creo que más la dificultad y cierta desesperación por el decline del imperio, por decirlo así, que por la posibilidad de que tenga más resultados. La China es otro estado, no es imperialista en el viejo estilo, no ocupa, la China avanza en América Latina en los minerales, en el litio, en el comercio, y es el principal socio comercial de 120 países en el mundo, incluida Alemania. Entonces, bueno, yo lo puedo no comprender, lo puedo entender, pero no creo que vaya a tener un buen resultado, ni para la economía ni la política de los Estados Unidos, estas actitudes de las bazucas tarifarias. Justamente esa era la última pregunta con la que iba a cerrar el reportaje, doctor Abreu, porque si bien el presidente Trump ha amenazado con esto y ha practicado esto en su segundo gobierno y también en el primero, los economistas, yo no lo soy, usted tampoco, pero usted está más cerca de estos temas, digamos, los economistas en general no recomiendan que la economía de los países se cierre tanto por aspectos inflacionarios o por otro tipo de aspectos, la erradicación de inversiones y una serie de cosas más. ¿Cómo un presidente que además es un magnate, que se mueve en el mundo de los negocios y que uno supone está empapado del conocimiento de estas cuestiones económicas, aplica nada más y nada menos que para Estados Unidos, la primera economía del mundo, unas prácticas de este tipo que lo que buscan es cerrarse, aislarse, como lo mencionaba ayer la portada de The Economist? Bueno, la pregunta es muy interesante, que el mundo ha cambiado tanto, que el partidario del comercio liberal hoy es el proteccionista. Entonces, todo ese proteccionismo está debido a la competencia que se tiene en comercio internacional con otro país, que China en particular. Muy bien. Los economistas, que yo no soy, por favor, los economistas dicen, bueno, miren lo que está sucediendo. Ayer las bolsas bajan en casi todas las acciones, salvo el oro, que se está de alguna manera, y los bitcoins de alguna manera, pero el oro sobre todo está subiendo mucho. Sí. Hay un viernes negro, un jueves negro. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos está anunciando la baja de las tasas de interés eventualmente, pero aquí lo que realmente puede tener un destino no seguro, pero muy orientado, es la inflación
y el desempleo en los Estados Unidos. Hoy tiene pleno empleo, pero la inflación y el desempleo llevan a una recesión. Entonces lo que tenemos que ver es cuál va a ser un resultado, sobre todo para los Estados Unidos en el corto o en el mediano plazo, pero también cuál va a ser su competencia con China en todos los aspectos comerciales y en las estrategias que son distintas por razones obvias y filosóficas más que ideológicas. Así que en este caso yo le diría, lo que dicen los economistas pues me parece que tienen bastante certidumbre. A mí me parece, en principio digo, en general, que esta guerra comercial no va a beneficiar a nadie y que va a traer la ley de la selva. Y en la ley de la selva, el bicho más grande se come al más chico. Doctor Sergio Abreu, secretario general de ALADI, ex canciller de la República, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, un gusto, y a la orden como siempre, gracias. Presentó Anda, la garantía de alquiler más conveniente. En Anda lo damos todo. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental 770 AM.